un saludo a nuestra iglesia virtual. Iglesia virtual, te bendecimos en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque podemos llegar a los hogares, porque ustedes pueden recibir la palabra, porque a pesar de que no han podido llegar por múltiples razones a su iglesia, podemos llegar a sus hogares. Y queremos en esta mañana que sean ustedes bendecidos con la palabra, tanto la iglesia presencial como la iglesia virtual, con la palabra que nuestro Dios Todopoderoso tiene preparado para ustedes. Damos gracias a Dios y quiero bendecirlos. Señor, bendecimos la iglesia virtual y cada familia ya en sus hogares que nos ve detrás de sus pantallas, Señor. Queremos que hoy tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones, llegue a lo más íntimo de nosotros, Señor, y tú nos hables y tú nos enseñes, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú vas a hacer en esta mañana. Hoy trae consuelo a aquellos que se encuentran tristes, a aquellos que han tenido pérdidas. Trae consuelo, levántalo, restáuralo, Señor. Trae ánimo para aquellos que están de poco ánimo, Señor. Trae perseverancia para aquellos que quieren abandonar la fe y están a punto de dejar la fe, Señor. Y oramos en esta mañana por todos aquellos que se han de convertir por la palabra que se predica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quedamos con la alabanza en esta mañana y después con nuestro pastor. Dios les bendiga. Póngase de pie, iglesia presencial, iglesia virtual. Vamos a cantar esta canción. Acompáñenme con sus palmas aquí. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza en ti se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Mi confianza en cada etapa, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejas. Sus palmas. Tu amor me cautivó, nunca está lejos.
Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Aplausos al Señor en esta mañana. Hacer famoso tu nombre, que tu nombre sea conocido. Esa ha sido tu voluntad desde el principio, y queremos hoy, Señor, honrar tu palabra como inspirador que ha sido de ella, como acompañante fiel, permanente y hasta el fin de ella, como iluminador de lo que has inspirado. Queremos esta mañana enciendas la lámpara, Señor, en los ojos de nuestro entendimiento, para entender tu palabra, para asimilarla y para que sea totalmente relevante para nuestras vidas. Descansamos en ti, Señor, y confiamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siguiendo nuestra meditación, estudio, lectura de la carta primera de Timoteo, vamos a nuestros últimos versículos del capítulo 4 y les hablaré nuevamente del liderazgo. El liderazgo como creyentes y como iglesia y como líderes, como pastores, como luz en medio de oscuridad, hablar del tema del liderazgo. ¿Y por qué es importante? Pues mire, una historia que estremeció al país de la India en el año 2018 fue la muerte de 11 miembros de una misma familia que aparecieron colgados en la sala de su casa. Para los vecinos fue extraño recibir una noticia tan espantosa y conmovedora, sabiendo que eran vecinos comunes y corrientes que siempre los veían entrar y salir, que incluso tenían un negocio. Al investigar, se supo que fueron conducidos paso a paso 3 generaciones al suicidio colectivo por medio del liderazgo del menor de 3 hermanos de la segunda generación. El abuelo había muerto y la abuela quedaba, y alguien tenía que liderar. Entonces, de la segunda generación, el menor es el que lidera. Y aunque era una persona, dicen, como muy callada, fue llevándolos a ellos paso a paso a una decisión tan terrible. A esta persona se le dejó la responsabilidad de actuar como patriarca. Y en una familia, en una sociedad, en una iglesia, siempre habrá necesidad de un liderazgo. Pero indudablemente
tendrá responsabilidad. La sociedad siempre requerirá de un buen liderazgo. Para hoy les hablaré de liderazgo responsable. Liderazgo responsable. Y Pablo sabe bien que hay una necesidad que la gente sea liderada. Por lo mismo le habla a Timoteo de su responsabilidad. Y hoy Dios nos habla de nuestra responsabilidad como abuelas, como abuelos, como tíos, como padres, como jefes de una empresa, como líderes de una iglesia. Una vez que Pablo dice a Timoteo que debe ser buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe según la doctrina que ha seguido, y entonces le dice cómo hacerlo, enfrentando lo profano. Recuerda que le decía: desecha las fábulas profanas y de viejas. Luego, ejercitándose en la piedad, porque ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad aprovecha para todo, porque tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. Y luego también esforzándose por las personas, que por esto trabajamos y sufrimos oprobio, esperando al Dios, la aparición del Dios viviente, Salvador de todos los hombres, mayormente de los que cree. Y termina diciendo el texto a manera de introducción: esto manda y enseña. Ahora continúa y añade hoy en 1 Timoteo 4:12 al 16 lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Pablo va a sumar hoy a la lista anterior que pudimos meditar la semana pasada, 4 cualidades más. Y la primera de ellas que le dice es ejemplo en la devoción. Ejemplo en la devoción. Lo que más puede impactar con el evangelio es el buen ejemplo de los que lo profesan. Es lo que más puede impactar. Nosotros podemos decir que somos cristianos, o alguien puede decir que vamos a una iglesia, pero es el ejemplo, definitivamente, hermanos. 1 Timoteo 4:12, si me lo permite recordarlo, dice: Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, sé ejemplo de devoción en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Thomas Brooks, el puritano citado por John F. MacArthur, escribió al respecto, comillas: el ejemplo es la retórica más elocuente. Fin de la cita. El diablo querrá poner mordaza a nuestra boca si no somos ejemplo. Es decir, que si no somos ejemplo, el diablo pondrá mordaza a nuestra boca, o las palabras que salieran de nuestra boca para los demás no serán oídas. Seremos como mudos haciendo ejercicios de vocalización, pero sin ningún efecto y sin ningún poder. No va a ser posible decir a las personas de la familia, los vecinos, los hermanos, que miren a Dios y no a nosotros, porque es algo que podemos decir. Si nuestros hijos nos dijeran: pero como tú, no hijo, mira a Dios, a mí no me mires,
ahí dice la Biblia, míralo a él. Va a ser muy difícil. Decirle esto a la gente es huir de nuestra responsabilidad como luz en medio de oscuridad y no confiar en el poder de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a uno también le da un sentimiento de insuficiencia. Uno dice, decirle a los demás que lo sigan a uno, decirle a los hijos que lo sigan a uno, yo creo que me demoro un poquitico en decirles, porque siento el peso de la responsabilidad. Pero Dios nos anima a hacerlo, porque con su poder va a ser posible que nosotros seamos ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 6. El apóstol Pablo habló de cómo él llegó a ellos y qué vieron en ellos, o cómo recibieron la palabra ellos. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, es algo que debemos tener en cuenta, sino también en poder, no palabras solamente, sino poder, en el Espíritu Santo, hablando de comunión, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Timoteo, por ser joven, así como la muchachada de hoy, deberá ganarse el respeto por medio de su ejemplo. Y los jóvenes para esa época y para la época anterior, y yo creo que para los que somos ya adultos sabemos que es así, estaban dentro del promedio de edad de 40 años hacia abajo. Timoteo podía tener de 30 a 40 o quizás 26 años, no sabemos la edad, pero esa era la edad. ¿Por qué es interesante esto? Porque hay jóvenes que tienen 20, 21, 22 años y pretenden ser maduros y pretenden ser vistos como tal. Querido, querida, es su ejemplo el que va a definir eso. Que usted merezca respeto, sí, pero que usted quiera ganarse el respeto, eso requiere ciertas prácticas. ¿En qué áreas? Por ejemplo, en palabra. Sé ejemplo en palabra. No usará lenguaje de doble sentido, que a pesar de ser joven o jovial, alegre, espontáneo, no usará lenguaje de doble sentido, no dirá mentiras. Porque una persona que es mentirosa y que dice verdades a medias carece de madurez, no andará hiriendo a su prójimo. Efesios 4:29 nos dice qué sí puede hacer o cuál es lo correcto frente a la palabra. Ninguna palabra corrompida, Efesios 4:29, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay culturas que son superiores a la nuestra. Por ejemplo, la cultura oriental, ellos son más reservados frente a adultos y frente a circunstancias. Son callados, son observadores. Desde niños les enseñaron eso. No como nosotros de que decimos, ay, tan lindo mi hijo que es un imprudente. Ay, mire tan chistoso, pues todos quedamos mal, pero sonó bien. No, allá para hablar un niño, aún a su hermano mayor, tiene en cuenta lo que es la prudencia. Será de fiar, porque tiene palabra, porque dice y cumple, de tal manera que puede ser joven, como Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo en palabra. Esta persona dice sí y es sí. Esta persona dice no y es no. Es un joven, pero realmente parece un viejo. Parece una persona madura, mejor, porque hay viejos
que parecen niños, que no cumplen su palabra. Bien, ese ejemplo en palabra, pero también en conducta. La suma de sus actos junto con sus actitudes, junto con sus gestos. ¿No pasa también que hablamos con los gestos? Recuerdo un hermano que sufrió un día un accidente y le pregunté: ¿qué fue lo que te pasó? Dice: entraron en el colectivo, algunos nos acordamos, entraron en el colectivo a robarnos a todos hace muchos años, y cuando entraron me pegaron un disparo y me hirieron de gravedad. ¿Por qué te pegaron el disparo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te resististe? ¿Qué fue? No, solamente a mí. ¿Y qué fue lo que hiciste? No, cuando se subieron a robar a todos, a ver, danos los celulares y todo, yo dije: no, no me venga a robar. Gestos. Al hacer así, el ladrón se asustó y disparó. Que nuestro hablar, nuestras actitudes, nuestros gestos también nos identifica mucho de la falta de crianza o de cultura que debimos tener. Y ya muchos que hemos nacido en hogares muy humildes, todavía seguimos luchando con lenguaje, gesticulación, todavía luchamos con cosas de mala educación, no nos enseñaron que los actos van ligados a las actitudes y que incluso lo que más se debe corregir, o lo que primeramente se debe corregir en los niños, son las actitudes, no los actos, porque las actitudes reflejan lo que hay en su corazón. Santiago capítulo 3 versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta. Y tenemos hijos, tenemos que enseñarles. No queremos que nuestros hijos sean rechazados en ningún lado. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a comer, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a sentarse, a pararse, a intervenir, a pedir la palabra, a respetar al adulto. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que de pronto nosotros nos equivocamos por la ignorancia o por la herencia que recibimos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor. Ahora, en amor, sacrificio por otros, dar tiempo y fuerza por otros, saber que en el mundo no solamente estamos nosotros, saber que en el mundo es un escenario de siembra y de cosecha, y que lo que nosotros debemos hacer es ser sembradores de buenas actos de amor. Colosenses 1:24 dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquel Cristo que vino no a ser servido, sino a servir. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor y fe y espíritu. Los relacionamos en uno solo, porque originalmente en el texto la palabra espíritu no fue incluida sino por Reina Valera. Me parece solamente fe. Y cuando hablamos de fe, no hablamos de su credo,
sino de la fidelidad a Dios en sus devociones. No en lo que cree, lo que le enseñan. No, creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, creo en la Santa Biblia, creo en la mediación de Cristo, creo, no eso, sino la devoción que tenemos a lo que creemos. Que cuando busca a Dios tiene expectativa porque sabe que le hallará. La actitud necesaria. No es desazonado y desgarbado para venir a alabarle a Dios. No es desazonado ni desgarbado para escuchar su mensaje, sino como quien cuando el maestro entra allá y todos botaban los mantos y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Tiene expectativa. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o crea que le va a encontrar, y sabe delante de quién está parado, y que es galardonador de los que le buscan. Que dentro del liderazgo de la iglesia las personas deberían ser ejemplo en fe, en cuanto a su actitud al buscar a Dios, su actitud al oír a Dios. Y el último de todos, pureza, relacionado a lo sexual. Huye y no se deja atrapar. Huye y no se deja atrapar. Segunda Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Que hay pasiones juveniles. Pablo le dice a Timoteo y habla de las pasiones juveniles. No habla que los adultos no tengan pasiones juveniles. Todos vamos a tener pasiones juveniles, así sea en el ocaso de nuestra vida. Huye también de las pasiones juveniles. No te dejes atrapar. Sigue la justicia. Entonces, no es dejar de hacer algo, no es dejar de ser seducidos por las imágenes que pueden aparecer por medio de redes. No es eso, es quitar algo y poner algo. No es quitar algo y quedarse así. Sigue, huye y sigue. La justicia. Busca cosas que tengan que ver con la justicia, con la fe, con el amor y la paz, con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué podía hacer entonces en forma práctica? Que hay algunas imágenes me están llamando y la loza está sin lavar. Algo que tenga que ver con la paz de la casa puede ser ir y en lugar de permanecer ahí, adelantar algunos quehaceres de la casa hasta que se minimice y se apague la llama encendida que carcome o chamusca mi corazón. Las pasiones tendré que buscar. Timoteo, sé que eres joven, pero tienes que huir. Cualidades de un buen líder: ejemplo de la devoción, palabra, conducta, amor, fe o espíritu, fe y pureza. Ejemplo en la devoción. Número 2, otra cualidad más: estudioso de la doctrina. Estudioso de la doctrina. Creo que Dios nos viene hablando de no ver esa Biblia, a ver qué me habla Dios, a ver qué me hablará hoy. Ay, ¿qué tiene hoy para mí? ¿Qué tendrá para esta necesidad tan profunda de pagar el recibo del agua?
una palabra que diga que voy a poder pagar el recibo del agua. No. Profundizar la palabra de Dios. Pablo iba a ir a visitar a la iglesia y a su ministro Timoteo, pero mientras iba, la preocupación incesante debía ser las Sagradas Escrituras. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Quizás Pablo, al pasar por la iglesia, le proveería de nueva instrucción. Quería pasar y darle una nueva instrucción, una nueva visión, un nuevo don. Pero al no poderlo hacer por el momento, Timoteo debía continuar concentrado en la Biblia. Así también le digo yo a usted: entre tanto que hoy, ocúpate de esto, pero mientras Dios no nos diga algo nuevo, mantengámonos en esas áreas. Dios verá cuando nos da una visión nueva, pero mientras me da una visión nueva, mientras me da un reto nuevo, me ocuparé de ello. Tarde o temprano vendrá un de repente de Dios que cambie mis circunstancias, pero entre tanto Él viene, me ocuparé de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Algunos tienen sueños grandísimos y quieren que se cumplan lo más rápido posible, pero no va a ser así. Pero entre tanto que vienen esos sueños que vendrán, nos ocuparemos de estas cosas. Primero, de la lectura. La lectura privada y pública de las Escrituras. Jesús así lo hizo en la sinagoga, por ejemplo. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cómo debe ser una dirección de alabanza? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que motiva y nos inspira al adorar. No son nuestros sentimientos, hermano. Usted puede traer muchos sentimientos y cosas difíciles, viene peleando en su casa, viene adolorido de algo, y a ver si de pronto la música le puede ayudar y encender y para responder. Le digo que la palabra de Dios es la que enciende nuestros corazones para alabar. Cuando tengo la oportunidad de dirigir la alabanza, lo primero que hago es orar y leer la palabra, y de acuerdo a la palabra dirigir la alabanza a Dios. Usted también debería hacerlo. En su casa usted debía, antes de venir acá a cantar, leer la palabra de Dios. Por eso a veces no tiene sentido cantar. ¿De dónde viene este tipo de liturgia de leer? Fue instituida por Dios para adorarlo. La Biblia es la fuente y centro de la adoración, por lo cual hay gente que nos dice: ¿y ustedes por qué se congregan? ¿Y ustedes de dónde sacaron eso de un lugar alto, de tener un púlpito? ¿Ustedes de dónde sacan eso? Bueno, de la palabra de Dios. La oración, la música, no es invención nuestra. Nehemías 8:4 y el verso 8 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, bueno, aquí es de acrílico, que habían hecho para ello. ¿Para qué? Usted puede leer todo Nehemías 8, para leer la palabra de Dios. Y como dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, hablando que Dios acompañará los procesos de lectura y de interpretación y de aplicación. ¿Qué leer? El Antiguo Testamento es decir, el Antiguo Testamento como revelación de Dios sin los apócrifos. Algunos dicen: ¿por qué la Biblia tiene 66 libros? Una Biblia de otra versión tiene más de 66 libros. ¿Y por qué ustedes tienen solamente 66 libros? ¿Por qué?
Bueno, entonces leemos el Antiguo Testamento sin los apócrifos. Ahora, valga la pena decir que los apócrifos o los deuterocanónicos de segundo orden, que usted va a encontrar algunos como Macabeos y otros, usted va a encontrar que esos libros no nos van a dañar la doctrina. Fueron escritos antes de que viniera Cristo, por lo tanto no hay ninguna alusión a movimientos marianos o a doctrinas establecidas 1000 años después, o sea, 500 años después de Cristo. No tenemos problema con eso. Tienen riqueza de contenido histórico acerca del pueblo judío. Puede usted leerlos si usted quiere, pero no hacen parte del canon. Entonces el Antiguo Testamento sin los apócrifos, Jesús lo hizo así. Mire lo que hizo Jesús. Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en los profetas mayores y menores, y en los salmos, agrupando la literatura sapiencial. La iglesia naciente debería leer el Antiguo Testamento. El creyente debe leer el Antiguo Testamento. Pero también ellos debían leer en esa época, Timoteo, recuerda, año 63 después de Cristo, debían leer porciones que ya estaban del Nuevo Testamento. No estaba todo el Nuevo Testamento completo, pero ya habían porciones del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3:15 dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo y Pedro se relacionan en su ministerio. Hay un ministerio que se llama Creciendo en Gracia, que solo avala las cartas de Pablo. Pues bien, aquí podemos derrumbar fácilmente ese argumento. Ocuparnos de la lectura. ¿Qué más? La exhortación, la interrupción y llamado a la conciencia de los hombres por medio de la amonestación, la advertencia, el consejo o el consuelo para que vuelvan a Dios. Esta tarea no es agradable, hermanos. Gálatas 4:16 dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Uno nos explica, y alguien también no se puede preguntarse: ¿cómo es que ustedes van allá a que los amonesten? Uno debería buscar un grupo que lo anime. Uno debería buscar un grupo como esos grupos de coaching que le digan cosas que lo halaguen a uno, que lo motiven, pero ir a que lo confronten a uno. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad. La explicación sistemática de la palabra de Dios por medio también, ahora dice, lectura, exhortación y enseñanza. La explicación sistemática, enseñanza de la palabra de Dios por medio de pequeños cursos, discipulados, grupos de mentoreo, grupos en las casas. Debemos motivar a las personas para que no vengan de domingo a domingo, sino que en mitad de semana, por lo menos 2 veces en la semana, vengan a su iglesia. Por lo menos 2 veces. ¿Sabe cómo hacían en esa época? Todos los días. Todos los días. Dice Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el repartimiento del pan y en las oraciones,
Y otros textos nos van a decir que todos los días iban a buscar la palabra de Dios. No sé si conoce a alguien el M. Algunos solamente conocen el M, pero algunos conocen el M. M es unos chocolaticos, ¿cierto? De esos sí los conocen bien. Pero el M es el Movimiento Misionero Mundial. Ellos tienen cultos todos los días. Todos los días están en la palabra. Todas las noches, de lunes a sábado y el domingo. ¿Cómo sería para nosotros eso? Ay, no, una exageración, ¿cierto? Diría, ay, no, qué pereza ir por allá. Como hablamos de los tiempos con Dios, cuando son sencillos, ¿verdad? Uno, ay, bueno, cuando voltea la página dice, ay, no, ay, se puso largo. Dios me va a seguir hablando. Qué jartera. Oh, no. Somos muy distantes a la palabra de Dios por naturaleza propia. Pero deberíamos, hermanos, por lo menos venir 2 veces a la semana a una iglesia. Por lo menos. Creo que las personas no vivirían tan raquíticas espiritualmente. Quizás algunos de ustedes dicen, no, no habla conmigo. Deberían, hermanos, venir y escuchar la enseñanza. Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿La enseñanza para quién si no vienen? Bueno, Timoteo debía ocuparse, no porque Dios dijera, Timoteo, deja el aburrimiento y ocúpate, pues ponte a enseñar, así vaya la gente o no. No, es que el don de Timoteo de enseñar era para que otros participaran de ese don y para que el cuerpo de Cristo se edificara. Bueno, Dios nos da esas tareas. Entonces, cualidades de un buen líder: ejemplo en la devoción, estudioso de la doctrina. Entonces, sea usted ejemplo de la devoción y enseñe la doctrina, exhórtese, lea y también venga a escuchar. Número 3, esforzado con el don. Dios no da una tarea sin dar el carisma o don para llevarla a cabo. 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Todos tenemos un don. Entonces nos compete descubrirlo, desarrollarlo y no descuidarlo. Lo repite, hermano, para que usted se pueda motivar. ¿Qué hacemos con el don? Lo descubrimos, lo desarrollamos y no lo descuidamos. ¿Listo? ¿Qué es? Descubrimos, desarrollamos y no descuidamos. Pero hay personas que no saben qué don tienen. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Descubrirlo. Pero hay personas que lo descubrieron, pero no lo están desarrollando. Y hay personas que lo descubrieron, lo desarrollaron y lo descuidaron. El don de Timoteo, como el de cualquier pastor, era el discernimiento. Imagínense un pastor que no tenga discernimiento. Este don, o un padre, Dios le da a un padre ese don, tiene la facultad de diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Sencillo. Que el ataque más tremendo a una iglesia es el disfraz de Satanás, que se disfraza de ángel de luz. Bueno, Timoteo debía ejercer el don dado para la bendición de los otros. 1 Pedro 4:10, a ver si capto su atención. Dice así: cada uno según el don que ha recibido. Todos han recibido por lo menos un don. Entonces mire lo que viene acá. Viene un imperativo: ministrelo.
a los otros, sea buen administrador de la multiforme gracia de Dios, que en la gracia de Dios dio dones a los hombres. ¿Quién le dio el don? ¿Para qué se lo dio? Para usarlo. ¿Será que Dios le irá a pedir cuentas a ustedes de no haber usado el don? Yo creo que sí. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y cada uno dé cuentas de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y si usted no ha hecho lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que aquí un grupito de ustedes o de nosotros está en pecado. Y al estar en pecado, tiene que hacer algo por salir de ese pecado. ¿Qué don Dios le ha dado? ¿Lo ha descubierto? ¿Lo está desarrollando o lo ha descuidado? Según Pablo le recuerda cómo es que un don es confirmado. Se necesita confirmar los dones. Podemos ponerlo los jóvenes que no saben qué estudiar, ¿verdad? Que lucha porque ellos no saben cómo identificar. Bueno, tienen que descubrir qué don le ha dado Dios, porque yo creo fielmente que los dones no vienen cuando el Espíritu Santo viene en la redención, sino que los dones vienen cuando el Espíritu Santo vino en la creación. Es decir, cuando sopló sobre nosotros, nos dio dones. Pero que cuando viene la redención, enfoca el don. Lo enfoca. Antes era para nuestra propia gloria y para el mundo. ¿Cómo negar esto? A usted le puede parecer interesante, pero escarbémoslo, debatámoslo usted en su mente y yo con mis palabras. Todo don perfecto viene y desciende de los cielos. Todo lo bueno y desciende de los cielos. Una enfermera, ¿el don de quién es? Si es cristiana, es de Dios. Y si no es cristiana, no. Que el Espíritu Santo está en la tierra y hace salir el sol para buenos y malos y manifiesta los dones, aún por medio de vasijas no convertidas o vasijas convertidas y sucias, para mostrar el bien, que todo bien viene de los cielos. Entonces los jóvenes van a ver qué estudio, y qué terrible es cuando estudian algo que no tiene nada que ver con su don. O qué terrible gente convencida, como les he dicho muchas veces, gente que dice yo tengo el don de liderar, ¿cierto? Y la gente tiene el don de no seguirme. Entonces alguien debe estar equivocado, o él o la gente. Es reconocido dentro de la iglesia. La gente reconoce nuestros dones. Hay personas que dicen ser algo sin serlo, pues sus capacidades no corresponden a lo que ellos quieren hacer. Quizás Pablo quería ser apóstol. De pronto dice, yo quiero ser apóstol. Yo me imagino al apóstol Pablo. Cuando yo llegué al cristianismo y llegué al primer campamento y vi una persona cantando adelante y después otro predicando, yo dije, yo quiero estar allá. Bueno, ¿cuántos más no habrán querido eso? Pero fue el presbiterio y fue la iglesia la que confirmó ese don. Cuando le preguntan, ¿y quién elige a esos aparecidos pastores? ¿Quién lo hace? Yo le voy a decir quién lo hace. Dios los llamó, pero la comunidad los confirma. Ellos van creciendo como una matica dentro de un jardín, y todos alrededor van mirando cómo sus dones corresponden a su llamado. Hechos 13, 1 al 3.
para una tarea específica. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé en Simón, el que se llamaba Níger; Lucio de Cirene; Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca; y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mientras que algunos que no han sido llamados por Dios y por lo mismo confirmados por la iglesia quieren estar en alguna tarea o ministerio, paradójicamente otros, como Timoteo, quería salir corriendo del ministerio. ¿De dónde saca eso? Lea las 2 cartas. En Timoteo se hallan los dones para ser un pastor, y él está que tira la toalla. Y hay personas así. Hay personas que tienen un don, pero no quieren ejercerlo. Les da miedo. Jeremías 29. Y dije: no me acordaré más de él. Otro que quería huir, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Que habrá momentos que uno no quiere seguir, pero el fuego está ahí. Timoteo tuvo que ser animado para no huir de su llamado, recordándole la iglesia. Primero Timoteo 4:15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabe qué tiene que ver con el llamado también del don que uno tiene? A servir, al que sea, cualquier tipo de enfoque y de don que uno tiene. Listas de dones: Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 14. Usted dice: voy a mirar a ver qué don tendré yo ahí. Pregúntele a Dios. Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro 4 versículo 11. Están las listas de los posibles dones que tenemos. Primera de Corintios 12, 14, Romanos 12, una parte de Efesios 4 versículo 11 particularmente, y Primera de Pedro 4 versículo 10, versículo 11. Encontramos las listas. Ahí está involucrado usted. Pero ¿qué es lo que a usted no lo deja? Usted dice: ya no, tengo problemas familiares, tengo problemas económicos, yo no quiero seguir, yo no quiero hacerlo. Pero cuando usted ve el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, inmediatamente usted deja sus problemas. Cuando usted ve la gente que se está perdiendo por el Espíritu de Dios, no es usted, es el Espíritu, usted dice: por ellos yo lo voy a hacer y no voy a desistir, y una vez más lo intentaré. Cualidades de un buen líder: ejemplo en la devoción, estudioso de la doctrina, esforzado con el don, y por último en esta mañana, entendido sobre el destino. Tiene que ver con lo que vengo hablando. Lo último: no está de por medio solo su salvación, de igual forma de los que le rodean, sus ovejas, sus familiares. Algunos querrán dejar el cristianismo, pero no está solo de por medio el dejar el cristianismo, el dejar su salvación. Está de por medio el infierno para todos los que están a su alrededor, el tropiezo para muchos al caer uno como cristiano y no volver más. Por eso Pablo le dice a Timoteo, su último versículo esta mañana, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nota cómo nuestra salvación está ligada a los demás, no porque nosotros seamos corredentores con Cristo, jamás, sino que por medio de Cristo
nosotros manifestamos el olor de su conocimiento, olor de vida para los que van a vivir y olor de muerte para los que nunca se van a arrepentir. Lo diseñó así. Ningún servidor es todo lo que debiera ser, ningún pastor es todo lo que debiera ser. Cuando usted, si alguna vez alguien viene acá de otra iglesia, o usted mismo me mira y dice: al pastor le falta, yo estoy de acuerdo. En eso tenemos un mismo sentir. Le falta, y quizás le falta mucho. No hay ningún ministro pleno, no hay ningún ministro completo. Siempre le faltará algo. Pablo lo dijo en Filipenses 3:13 al 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me fascina, me encanta, hermano, estas palabras esperanzadoras para aquellos que dicen: es que yo siempre fui así, todo el mundo de mí dice esto, yo siempre soy falto, a mí siempre me hace falta algo. Yo no veo eso en Pablo. Yo veo en Pablo: sí, yo tengo estas limitaciones, sí, yo soy un poco temperamental. Pregúntele a Bernabé a ver qué tan temperamental soy. Pregúntele al apóstol Pedro a ver qué tan temperamental soy. Sí, me hace falta. Reconozco mis fragilidades y mis debilidades, pero no obstante continuaré tratando de mejorar. Eso es. En estos días hablé con una de mis hijas y hablamos de uno de sus errores en su carácter. Acepta, hija, que tienes esta tendencia. Esta tendencia la tienes tú, esta la tengo yo, esta la tiene la mamá, esta la tiene tu otra hermana, esta la tiene tu otra hermana. Sí, porque hay gente que quiere esconder sus debilidades. No, la mejor manera es afrontarlas. ¿Cómo? Reconocer y decir: sí, yo soy un poco imprudente, sí, yo soy un poco impulsivo, sí, yo soy un poco pasional, pero ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Le sirve eso a usted? Su esposo también le puede a usted decir: es que usted siempre es así. ¿Y cuál es la manera? No. O decir: sabes que sí, yo tengo esa debilidad, pero voy a mejorarla con la ayuda de Dios. ¿Qué pasa con la persona que lo está acusando a uno? Puede ser la esposa. Se está metiendo en donde no se debe meter, como un juez. No resistas al que es malo. Es que tú eres así. Y uno dice: muestre, ¿será que en algo soy así? Sí, sabes que sí. Soy un poco, quizás mucho así. Pero con la ayuda de Dios lo seguiré intentando. Por lo tanto, el que le sirve a Dios se dedicará a vivir santamente y a instruir al pueblo de Dios. Así como tiene dos rigurosos encargos, tendrá dos resultados especiales. Dos encargos, dos resultados. Perseverancia hasta el final, tanto de él como de sus ovejas. ¿Qué lidera? Pues la salvación no es una confesión que no esté ligada a una confirmación hasta el último de nuestros días. Jesús habló de en los últimos tiempos de perseverar. Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, cuídate de ti mismo y de los que te oyeren, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo de los que te oyeren. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. John F. MacArthur dijo acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos lo siguiente, abro comillas: aunque la perseverancia de los santos solo puede lograrse por el poder de Dios, no obstante, la responsabilidad de todo creyente.
cierro comillas, que ni las persecuciones, pruebas nos deben sacar de la fe, del ministerio. Pablo animó a sus discípulos, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es fácil perseverar siguiendo y sirviendo a nuestro Señor, pero con la ayuda de Dios lo lograremos. Está de por medio mi vida y la de los demás. Juan 8:31, último texto, y vamos a tomar la cena. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nos hacemos responsables en medio de tan grande necesidad que nos rodea, viviremos y haremos que otros vivan. No se deje apagar, no se deje matar. No así sucedió con este hombre de la India, ¿verdad? Que empecé diciendo que con su familia se suicidó, y he conocido familias en esta iglesia que se han suicidado, no físicamente, pero sí espiritualmente. Han muerto para la fe, todos, papá, mamá e hijos. La sociedad, la familia y la iglesia requiere liderazgo responsable. Que usted tenga ese liderazgo. Póngase sus pies y vamos a tomar la cena. Bendecimos la iglesia virtual, damos gracias a Dios por ellos, y que también dentro de los que nos escuchan tengamos